Iniciamos con la clase de estadística descriptiva. Vamos a ver hoy la introducción a la estadística y algunas definiciones de población y muestra. ¿Qué es la estadística? La estadística va a recolectar, va a organizar, va a presentar, va a analizar, además de interpretar los datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. El objetivo de la estadística es reunir información cuantitativa relacionada a individuos, grupos, series de hechos, entre otros. Es muy importante la estadística en diversas áreas. La estadística podría tener tres significados. Sería, en primer término, se usa para referirse a la información estadística, descripción de parámetros, y también se utiliza para referirse al conjunto de técnicas y métodos que se van a utilizar para analizar la información estadística. Ahora, cuando escuchamos el término estadístico, se refiere a una medida derivada de una muestra. Por ejemplo, estamos hablando de la media de una muestra. Entonces, a eso se le denomina que es un dato estadístico. Y si hablamos de la media de una población, entonces estamos hablando de un parámetro. He ahí esa diferencia. Es muy importante porque además de recopilar y describir datos, nos ayuda a interpretar la información obtenida que puede ser aprovechada para mostrar la evolución de un fenómeno a través de cierto tiempo. Un claro ejemplo de la recolección de datos en México es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se encarga de recabar la información estadística y geográfica de todo el país, en diferentes áreas y contextos sociales, políticos, tecnológicos, económicos, etc. Toda esta información les sirve para tomar decisiones en diferentes aspectos del país. Los métodos estadísticos se utilizan prácticamente en investigaciones de todas las áreas de conocimiento, en el área académica, en el área profesional, laboral, en diferentes áreas de estudio. ¿Cuál es la finalidad de la recolección de datos? Resolver un problema. Nos ayuda también a predecir algunas situaciones futuras. ¿Quiénes usan la estadística? La estadística la pueden usar los investigadores científicos, ingenieros, los médicos, los administradores, los organismos oficiales, los diarios y revistas, el marketing, los políticos, deportes, etc. ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestro alrededor la recolección de datos a través de encuesta, a través de observación, a través de entrevistas? Todos esos son métodos de recolección de datos. Esa información recolectada les va a servir para resolver algún problema, para lanzar un producto al mercado, para decidir la ubicación de una nueva sucursal, para realizar un experimento, etc. O también le puede servir a las revistas para ver cómo está su situación en competencia con otras revistas, lo denominado rating, etcétera, etcétera. Entonces, en diferentes áreas se usa la estadística y es muy importante que todas las áreas reconozcan qué es la estadística. En todas las profesiones, en todas las carreras, van a llevar estadística. Es la base fundamental para comprender cualquier información obtenida y además para poder traducirla en la resolución de un problema.
Dependiendo de su estudio, la estadística se divide en estadística descriptiva y en estadística inferencial. La estadística descriptiva tiene la función de describir sus datos, como su nombre lo dice. Se enfoca en la presentación y en la clasificación de los datos obtenidos, es decir, es el que aplica las encuestas, los cuestionarios, las observaciones, clasifican esos datos y los analiza. Ahora, la estadística inferencial infiere con esos datos para estimar un resultado. La estadística inferencial plantea y resuelve problemas específicos o hace previsiones a partir de los datos de una muestra, dado que es muy difícil estudiar a la población completa. Entonces, nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva, que es la que va a enfocarse a la presentación y clasificación de los datos. Es muy importante definir qué es una población y qué es una muestra. Cuando hacemos un estudio, no podemos abarcar a toda la población. La población es el conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. Es decir, todo lo que queremos estudiar. Sin embargo, muchas veces es imposible abarcar todo. Por lo tanto, requerimos de la muestra, que es una porción o parte de la población de interés. Ejemplo, cuando tenemos, no sé, 5.000 habitantes y necesitamos saber su nivel educativo, etcétera, etcétera. Entonces hacemos unas preguntas, pero es imposible abarcar a toda la población. Entonces seleccionamos a través de una muestra a cierta parte de esa población y ahí aplicamos las encuestas únicamente. También cuando se está haciendo el estudio de una bacteria, por ejemplo, etcétera, se va a tomar una muestra para poderla estudiar. Ahí podemos ver claramente los ejemplos entre muestra y población. La población se va a clasificar en dos categorías. La finita es aquella que incluye una cantidad limitada contable de observaciones, individuos o medidas. Siempre que sea posible alcanzar o contar el número total de las posibles mediciones, se considera como finita la población. Es decir, conocemos el número de la población, entonces es una población finita, porque es contable, se alcanza a contar aún. Infinita es aquella que incluye un gran conjunto de observaciones o mediciones que no pueden alcanzarse por conteo, a menos hipotéticamente no existe límite en cuanto al número de observaciones que el experimento pueda generar. Entonces, terminamos esta explicación con un breve resumen. La estadística es la ciencia que va a recolectar, analizar y presentar la información de un estudio. Se apoya de lo que son las poblaciones, que es el objeto de interés, y a su vez la muestra cuando no es posible estudiar a toda la población. Esa población puede ser clasificada como finita e infinita. Finita cuando se puede contar e infinita cuando no se puede alcanzar por el conteo.